Y lo que voy a hablaros esta tarde, en 15 minutos, al sumo 20, si hay un poco de charla al final. Estoy todo el rato cambiando entre dos cámaras. Aquí estoy en Facebook, aquí estoy en Instagram. Ya tenemos al menos un par de conectados. Y de lo que os quería hablar es también de, como la semana pasada, de un par de conceptos, a lo sumo tres, que tienen que ver con la ciencia, en concreto también, por supuesto, con la física, y que están relacionadas con preguntas que nos hacemos todos estos días. Es decir, más que hablar del virus, que habéis encontrado seguramente estos días cientos, miles y miles de vídeos aquí hablan sobre el coronavirus, etcétera, etcétera, a mí me interesaría hablar hoy también de conceptos más genéricos que se podrán utilizar en el mundo, sobre todo post pandemia. Entonces, hablar del mundo post-pandemia significa, sobre todo, y seguramente esto es una pregunta que os habéis hecho alguna vez, es ¿cómo será la sociedad que emerja en esta, cómo será la sociedad que emerja post-pandemia? ¿Cómo será el yo que emerja después de esta pandemia? ¿Cómo será la economía que emerja post-pandemia después de haber sido congelada durante 1, 2, 3 meses y luego vuelta a descongelar de nuevo? Son preguntas cuya respuesta exacta, lógicamente, yo no la tengo, tampoco creo que la tengan muchas más personas, pero vamos a intentar explicar conceptos de científicos que os puedan ayudar, como os dije la semana pasada, a que en ese momento de oscuridad y serenidad mansa previo al irse a dormir, podéis tener ese momento de silencio, introspección y reflexión para pensar sobre esos conceptos juntamente con estas preguntas de cómo será el mundo pospandémico y quizá podáis llegar a una respuesta que será la correcta o no será la correcta, pero en cualquier caso será vuestra respuesta. Y eso es muy importante porque será el fruto de vuestro esfuerzo por hacer la reflexión y por hacer una mentalidad. Y entonces, lo primero que os quería hablar, acordaros, siempre son 2 o 3 conceptos puntuales, muy sencillos de manejar, bastante intuitivos, como pueden ser los siguientes, y que provienen, y son rigurosos, provienen de la ciencia, provienen de la física, ¿no? El primer concepto que os quiero presentar tiene que ver con algo que haremos dentro de poco cuando nos dejen otra vez en libertad, que es ir a los bares, a las terrazas, si es que no las separan suficientemente las mesas, y tomarnos o una cerveza o un vinito o también un café con hielo. Algo como esto no es un café ahora mismo, esto realmente es vino, pero podría ser perfectamente un café expreso, y en otro vaso podríamos tener, aquí también lo enseño para Facebook, podríamos tener otro vaso con hielo. Entonces, queremos tomarnos el típico café con hielo de verano. La pregunta es, si nuestro objetivo es que sea la bebida lo más refrescante posible, ¿cuándo tendríamos que verter el café en el hielo o el hielo en el café? ¿Al principio? ¿O tendríamos que esperar que el café se refrescara un poquito, se enfriara un poquito el café y entonces echar el hielo? Es una pregunta que no voy a responder porque me llevaría toda la cuarta de hora explicar por qué es mejor una opción que otra, pero simplemente pensarla, pensar cuál es la mejor opción. ¿Os sirve el café? ¿Os sirve el bebida? ¿Vertéis el café, perdón, el hielo en el café o esperáis que el café se enfríe un poco? Porque el objetivo final es tomarse el café con hielo lo más fresquito posible, o el café lo más fresquito posible. Para responder a esta pregunta, que no lo voy a hacer a lo largo de esta transmisión en directo, tengo que hablar de un concepto que voy a enseñar aquí a la pizarra, que se llama transiciones de fase. ¿Vale? ¿Qué es una transición de fase? Pues bueno, seguramente lo habréis estudiado de pequeñitos o de jovencitos. Es cuando pasa el agua de líquido a sólido, se congela, de líquido a gaseoso se evapora o de sólido a gaseoso se sublima. Son esos cambios que tenemos de fase. ¿Y por qué hablo de transiciones de fase? Porque es justamente el problema que tenemos del café con hielo, acordaros, esto no es café, pero se parece, en el cual todo ese calor que almacena el café expreso no va destinado, o mejor dicho, todo el frío que almacena el cubito de hielo no va destinado a enfriar automáticamente ese café, sino que más bien todo el calor que almacena el café expreso va destinado a fundir el hielo. Y mientras se está echando calor para fundir el hielo, no se está enfriando de manera más óptima el café.
Esto quiere decir que primero tenemos que dar mucha energía para fundir el hielo y luego para que la temperatura del hielo se iguale con la temperatura del café. ¿Y por qué os hablo ahora de estas cosas tan tontas como un cubito de hielo que enfría un café o una transición de fase o una congelación? Porque todo esto tiene que ver con la pregunta que os hice al inicio. ¿Cómo será la sociedad que emerja post-pandemia? ¿Cómo será el yo que emerja después de la pandemia? ¿Cómo será la economía post-pandemia? Si nosotros nos limitamos simplemente a calentar un poquito el café y luego lo enfriamos otro poquito y luego lo volvemos a calentar otro poquito y luego lo volvemos a enfriar otro poquito, estaremos consiguiendo calentar y enfriar, calentar y enfriar. Acordaros la semana pasada, puedo ir de A a B y el camino para ir de B a A es el mismo. Esto quiere decir que puedo volver a la situación anterior. Y siempre, acordaros, os puse el ejemplo este de cuando me hacen cabrear. Si me hacen cabrear muy fuerte, es posible que yo vuelva a mi estado natural de mansedumbre, pero no seré el mismo. Ese cabreo habrá roto, habrá hecho clic dentro de mí y mi mente, mi psique, será diferente. Pues lo mismo con cualquier sistema complejo. La economía, la sociedad, etc. ¿Qué quiere decir? Cuando invertimos mucha cantidad de energía y sobre todo de manera muy rápida, de golpe, como está pasando ahora mismo con esta crisis, de golpe todos a casa, de golpe la economía se congela 2 meses. Es tal el trauma que es imposible que la economía, la sociedad o vuestra psique sea la misma que al inicio, a no ser que tengáis unos superpoderes maravillosos, que seáis unos monjes zen o algo parecido. ¿Por qué? Porque habremos transitado de fase. Y las transiciones de fase tienen que ver con una cosa que no es lo mismo que era antes y que para volver a lo que era antes, o bien hay que tomar otro camino muy distinto, o bien se regresa a otro punto por otro camino distinto que tampoco es lo mismo. Entonces, como vemos aquí, esto es un libro que me compré hace unos 10 años, que se llama, por supuesto, cómo no, Transiciones de fase, por uno de los científicos catalanes más egregios que tenemos, Ricard Soler, os lo recomiendo, y que, mira tú por dónde, en una de las páginas de este libro, concretamente la página 107, habla de patógenos y redes. Aquí lo enseño también en Facebook. Patógenos y redes. Y también gráficos de infección. ¿Estos os suenan, estas curvitas? ¿No? Pues bueno, yo esto lo leía hace 10 años cuando estudiaba las transiciones de fase. ¿Por qué? Porque cuando tenemos diferentes elementos complejos, sistemas complejos con muchos elementos interactuando entre sí, que es lo que comenté la semana pasada, que era el famoso agent-based modeling, los modelos basados en agentes, llega un punto en el cual la conexión entre los agentes, es decir, nosotros que vamos contagiando o somos contagiados, llega un punto que si sobrepasa un umbral, cuando se sobrepasa ese umbral ya no estamos en el mismo panorama, estamos en otro panorama distinto, con lo cual estamos en una sociedad distinta, porque ha habido un evento catastrófico que puede ser la congelación del hielo o la fusión del hielo, ha dejado de ser hielo sólido y pasa a ser hielo líquido, en el cual la naturaleza de ese sistema pasa a ser esencialmente diferente. Y eso tiene que ver con la energía que vertemos sobre ese sistema. Y eso tiene que ver con... Ah, bueno, por cierto, un ejemplo. Otra diapositiva que tenía aquí también, un poco pachanguera, que eché con rotulador, ¿no? Esto es el típico diagrama de fases, donde podemos ver que dependiendo de la presión o de la temperatura tenemos sólido, líquido o gaseoso. En fin, esto también no es tampoco demasiado, pero está relacionado con otras de las cosas que nos enseñaron en la escuela, en ciencias, hace un montón de años, que es algo que seguro que todos y todas sabréis, que es la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto seguro que todos y todas lo conocéis y tenéis como frase esto de cabecera, ¿no? Y es así, solo se transforma, no se crea ni se destruye. ¿Pero en qué se transforma? Se transforma la energía en tipo de energía, pero algo un poco más sutil y no tan intuitivo. Se transforma de calidad. O sea, la energía, siempre que sufre una transformación, pierde calidad. Y esto es lo que se llama el segundo principio de la termodinámica, la entropía. Aquí lo tenemos. No hagáis mucho caso a las fórmulas, esto es simplemente, como curiosidad, la fórmula de Boltzmann, y esta de aquí significa que la entropía siempre tiende a crecer. Es decir, si se me cae un huevo de gallina al suelo y se rompe, es muy difícil volver a ese estado anterior del huevo intacto, inmaculado. Nunca se observa de que los trozos quebrados o de una copa también se reúnan solos y se vuelvan a reconstruir. Pues esto sería un ejemplo de qué sucede cuando hay un proceso que es irreversible. Un proceso irreversible se caracteriza por aquellos que son rápidos.
Cuando la entropía aumenta y la calidad de la energía de un proceso se pierde, o sea, es de peor calidad la energía que tenemos, sea del tipo que sea, mecánica o térmica o lo que sea, es decir, cuando aumenta, aquí tenemos la formulita, ¿no? Si el proceso es suficientemente lento, siempre podremos volver al estado anterior. Dicho de otro modo, los cambios bestias de energía, los cambios súbitos en la calidad de energía son, por definición, irreversibles. Los cambios más lentos pueden ser potencialmente irreversibles. Este cambio que estamos padeciendo, este cambio social, este cambio mental que estamos padeciendo es de todo menos lento, menos progresivo, con lo cual, lógicamente, es un proceso irreversible. Y los procesos irreversibles son explosivos en general y los procesos reversibles son lentos en general. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando salgamos, vuelvo a la pregunta del principio, ¿cómo será la sociedad que emerja post pandemia? ¿Cómo será el yo que emerja post pandemia? ¿Cómo será la economía que surja de esto post pandemia? Pues, lógicamente, un cambio. Seremos diferentes nosotros, la sociedad será diferente, radicalmente diferente, y la economía será diferente. Pero, ¿en qué consistirá esa diferencia? Pues esa diferencia puede consistir en un cambio de hábitos. Y el cambio de hábitos se refiere sobre todo al consumo de energía y también al consumo de materia. ¿Por qué? Y esto es una cosa que nunca me cansaré de repetir, a ver si encuentro la diapositiva, solamente existen tres cosas, tres en el mundo, en el universo, y son estas tres. No hay más. Materia, energía e información. Y ya Einstein equiparó la primera y la segunda, la materia y la energía, con su famosa ecuación, pero en general podemos decir que son tres manifestaciones en el fondo de lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros viajamos en avión para cascarnos unas vacaciones en Canarias, en Praga o en Río de Janeiro, estamos utilizando grandes cantidades de energía. ¿De qué tipo? Energía explosiva, con lo cual energía que se degrada muy rápidamente, que degrada la entropía muy rápidamente, irreversible. Ese motor, cuando despega el avión, esa sensación tan apabullante cuando el avión despega, allí estamos degradando de manera masiva la energía. No podemos volver atrás. Ese combustible que se gasta nunca más volverá a ser combustible. Pasará a ser gases exhaustos que jamás, por sí solos, volverán a ser combustible utilizable. Sin embargo, ¿y si fuéramos, por ejemplo, en un dirigible? Un dirigible tardaríamos probablemente 4 o 5 veces más, pero utilizaría una energía que, aparte de ser renovable, porque se deja llevar por las corrientes de viento, son energías lentas. Entonces, toda la energía que se desata lentamente puede ser más recuperable o puede ser gastada de manera más económica. Y eso es justamente lo que hacen, por ejemplo, los drones. Los drones son aparatos que están suplantando de manera masiva a los helicópteros, porque el helicóptero necesita de un motor de combustión, que es energía explosiva, para volar, cuando el dron utiliza muchísima menos energía porque gestiona mejor la información, porque cada uno de esos motores paso a paso está coordinado con un pequeño microprocesador que gasta muy poquita energía y con lo cual puede hacer un vuelo muy estable. Se ha suplantado la gestión de la información para volar con la energía explosiva desatada. Procesos más reversibles, procesos más lentos. Y esto nos lleva otra vez al tema, ya voy a finalizar, del cual os hablé también la semana pasada, que es el cambio climático. El cambio climático, que es una catástrofe que, comparada con esta del coronavirus, se puede quedar, mejor dicho, el coronavirus se puede quedar en una anécdota ridícula comparado con lo que nos puede llegar a pasar con el cambio climático. Pero si esta experiencia traumática, si este arresto domiciliario, si esta macrocrisis económica que vamos a vivir, que nos va a transitar de una fase a otra, la podemos aprovechar para cambiar unos hábitos de tal manera que dejemos de consumir tanta energía y empecemos a consumir información, ese consumo de información, esa gestión de la información va a hacer que podamos vivir casi igual de confortables sin tener que gastar de manera tan bestia y tan desaforada y tan explosiva la energía. Con lo cual, la gestión de información, y aquí hablaríamos de la inteligencia artificial también, es posible que nos pueda salvar del futuro dramático del cambio climático. Estos días os habéis dado cuenta que el aire está precioso, límpido, puro, las nubes están espectaculares, los pájaros están exultantes, la naturaleza está
en estado de gracia. Y está en estado de gracia porque hemos decidido, la humanidad no hemos decidido, simplemente nos hemos autoimpuesto un castigo que es el silencio energético. Y ese silencio energético, cuando volvamos otra vez a nuestra reincorporación, cuando esta crisis del virus, al menos este virus, porque vendrán más, seguro, nos deje en paz, vamos a intentar llevar una vida en general más serena. Serena en la mente, serena en la economía, dejamos el consumo desaforado, serena en el gasto de energía. Esa serenidad, esa tranquilidad va a devolver el equilibrio, porque cuando hay desequilibrio hay procesos irreversibles y hay transiciones de fase hacia puntos de no retorno. Esa es la moraleja que os dejo hoy y si queréis un par de minutos más para preguntas, comentarios, ideas, mientras me bebo mi café, que no es café, que era vino. El barrio está lleno de jabalíes, lógicamente. Los animales salvajes que viven pegados a las ciudades tienen un gran nivel de estrés que cada vez los aleja más. Esto es un proceso que se ha estudiado. En el momento que se ha hecho el silencio, los animales vuelven a donde se está bien. ¿Y dónde se está bien? Donde se está sereno y relajado y tranquilo. Bueno, pues yo creo que ya os he comentado todo lo que os quería comentar. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Gracias. Gracias a todos y si todo va bien, volveremos el viernes que viene, volveré el viernes que viene, no a las 8 en punto porque está el tema de los aplausos, por supuesto, quizá de 8:05 a 8:20 o 8:25 a lo sumo. Y ya está. Acordaros, siempre antes de iros a dormir, momento de silencio, momento de serenidad, momento también de oscuridad, pensad en un concepto, reflexionad sobre él y a la mañana siguiente tendréis una conclusión muy válida. Muchas gracias, feliz confinamiento y hasta la próxima.